Bienvenidos a la lectura diaria con la Iglesia Linaje Escogido. Soy el pastor Israel Sánchez y juntos estaremos leyendo la palabra de Dios en la traducción lenguaje actual del lunes a sábado durante todo un año. Tu vida cambia cuando tu corazón se llena de la Escritura. Así que acompáñanos en este día de lectura. Hoy estaremos leyendo la palabra de Dios desde Éxodo capítulo 35 a Éxodo capítulo 38. Moisés se reunió con los israelitas y les comunicó los mandamientos de Dios. Ustedes podrán trabajar 6 días de la semana, pero el séptimo día será para ustedes muy especial. Ese día ustedes deberán descansar para honrar a Dios. Quien no obedezca este mandamiento será condenado a muerte, no importa dónde vivan. El séptimo día ni siquiera deben encender fuego. Moisés volvió a hablar con los israelitas y les comunicó el mandamiento de Dios. Quiero que se junten entre ustedes una ofrenda voluntaria para el santuario de nuestro Dios. Traigan oro, plata y bronce, telas de color morado, azul, rojo, tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidos de rojo y pieles finas, madera de acacia, aceite de las lámparas, perfume para el aceite de consagrar y para el incienso perfumado, y piedras de onice multicolor y otras piedras preciosas para hacer la túnica y el chaleco del sacerdote principal. Todos los israelitas que tengan capacidad artística deben venir para construir el santuario y muebles, el cofre, el candelero, la mesa del pan, junto con el pan y sus utensilios. También deberán construir la cerca que rodea el patio, como todo lo que estará en él, el altar para las ofrendas quemadas y el recipiente de bronce y los utensilios de ambos. Además fabricarán el altar para quemar el incienso junto con sus utensilios, los trajes sacerdotales, el incienso perfumado y el aceite de consagrar. Esto es todo lo que Dios ha ordenado hacer. El pueblo se despidió de Moisés y se retiró. Después, todos los que deseaban darle a Dios su ofrenda voluntaria volvieron llevando todo lo necesario para construir del santuario y la confección de los trajes de los sacerdotes. Tanto hombres como mujeres llevaron como ofrenda especial toda clase de joyas de oro, telas de color morado, azul, telas de rojo fino, pieles de cabra, de carnero y otras pieles finas. Otros llevaron plata, bronce y madera de acacia, y algunas mujeres llevaron finos bordados y tejidos de pelo de cabra. Los jefes israelitas llevaron onice y otras piedras preciosas para que se hiciesen la túnica y el chaleco sacerdotal. También llevaron perfumes, el aceite para las lámparas, el aceite de consagrar y el incienso perfumado. Todos los israelitas y mujeres llevaron su ofrenda voluntaria y se le entregaron a Moisés para la construcción de todo lo que Dios había ordenado. Moisés les dijo a los israelitas: pongan atención. Dios ha escogido 2 artesanos muy capaces para que trabajen en la construcción del santuario. De la tribu de Judá ha elegido a Bezalel y de la tribu de Dan ha elegido a Oholiab. Dios le ha dado capacidades artísticas para hacer los tallajes de madera, los bordados en tela morada, tela azul, tela roja, en tela de lino fino, así como para hacer cualquier tipo de artesanías. También les ha dado capacidad para enseñar a otros en la clase de trabajos. Además, Dios les ha dado de su espíritu a Bezalel y también le ha dado sabiduría, inteligencia y una gran capacidad creativa para hacer diseños en oro, plata, bronce de tallar y montar piedras preciosas y para tallar madera. Capítulo 36. Por lo tanto, Bezalel, Oholiab y todos los artesanos de Israel harán todo de acuerdo con lo que Dios ordenó. Lo mismo harán todos aquellos a quienes Dios les haya dado sabiduría e inteligencia para hacer todos los objetos necesarios para el culto en el santuario. Moisés se reunió con todos los artesanos y les dio las ofrendas que el pueblo había llevado. Así ellos empezaron a fabricar todos los objetos que necesitaban para el culto en el santuario. Todos los días los israelitas llevaban ofrendas voluntarias. Cuando los artesanos vieron que la gente llevaba más ofrenda de lo necesaria, se la comunicó a Moisés. Entonces Moisés mandó a decir a todos los que en él acampaban que ya no hicieran más trabajos ni llevaran más ofrendas para el santuario. Fue así como los israelitas dejaron de llevar ofrendas, pues no solo había suficiente material, sino que hasta sobraba.
Los artesanos más capaces de todo el grupo construyeron el santuario con 10 cortinas en las que se bordaron 2 querubines. Bezalel tomó el pelo de cabra y confeccionó los 11 paños para hacer las cortinas del toldo que recubría el santuario, y fabricó también la cubierta de pieles de carnero que se colocaba sobre el toldo. Luego sobre esa cubierta puso una cubierta de pieles finas. Bezalel también se encargó de preparar todo lo necesario para la construcción del santuario: las tablas, las bases, los travesaños de argollas y los postes, y confeccionó la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, en la cual bordó 2 querubines. Además, Bezalel hizo la cortina de la entrada del santuario y colgó sus postes. Capítulo 37. Bezalel también hizo el cofre del pacto con madera de acacia, con sus argollas y sus varas para transportarlo, y le puso tapa de oro con los 2 querubines. Lo hizo siguiendo las medidas que Dios había ordenado. Bezalel también fabricó con madera de acacia la mesa para el pan dedicado a Dios, junto con sus varas para transportarla y todos sus utensilios de oro. Luego Bezalel se ocupó de hacer el candelero de oro con sus 7 lámparas y sus utensilios. Para hacer todo esto utilizó 33 kilos de oro puro. Bezalel hizo también con madera de acacia el altar del incienso, junto con sus varas para transportarlo. Bezalel preparó el aceite de consagrar y el incienso perfumado y puro. Los hizo como se hacen los buenos perfumes. Todo esto fue hecho siguiendo las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Capítulo 38. Bezalel hizo también el altar para las ofrendas que se quemaban para el perdón de pecados, además de sus utensilios y varas para transportarlo. Lo hizo de madera de acacia y lo recubrió de bronce. Las mujeres que ayudaban a la entrada del santuario le entregaban a Bezalel sus espejos de bronce. Con ese metal, Bezalel hizo el recipiente para lavarse las manos. También la base del recipiente la hizo de bronce. Bezalel construyó el patio del santuario y la cerca que lo rodeaba. Hizo las cortinas, los postes, las bases, los ganchos y los anillos. La cortina que hizo Bezalel para la entrada del santuario estaba finamente bordada. Moisés le había ordenado a los ayudantes de los sacerdotes que hicieran una lista de todos los metales usados en la construcción del santuario del pacto. Itamar, el hijo del sacerdote Aarón, se encargó de hacer esa lista. Bezalel se encargó de hacer y preparar todo lo que Dios le había ordenado a Moisés. En esto lo ayudó Oholiab, que era herrero y tejedor, y sabía hacer bordados en tela morada, tela azul y tela roja, así como en tela de lino fino. Todo el oro que usaron fue una ofrenda que los israelitas le dieron a Dios. Se usaron 975 kilos de oro, según el peso oficial del santuario. La plata que dieron los israelitas cuando se hizo la lista de todos ellos llegó a pesar 3.319 kilos con 525 gramos. Toda esa plata se pesó según la medida oficial del santuario. Los hombres mayores de 20 años que aparecían en la lista fueron 603.550, y cada uno de ellos dio 5 gramos y medio de plata. También se recolectaron 3.300 kilos de plata para hacer las 100 bases que se usaron para la construcción del santuario y para la cortina. Cada base pesaba 33 kilos de plata. Con la plata restante se hicieron los ganchos y los anillos de postes, y se recubrió la parte superior de los postes. En total, los israelitas le ofrendaron a Dios 2.306 kilos de bronce. Ese bronce se usó para las bases de la puerta del santuario, el altar de bronce con sus rejas y sus utensilios, las bases y estacas del patio que rodearon al santuario, y las bases de la puerta del patio. Amén. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de esta lectura? Te leo en los comentarios. Pero lo que a mí más me parece impresionante es la generosidad que el pueblo de Israel tenía. Miles y miles de pesos, de toneladas se lograron obtener gracias al corazón dadivoso de cada uno de los israelitas, que entendió que lo que estaban haciendo era para algo más grande. No logro imaginarme cómo sería ese santuario. Tenía tanto oro, tanta plata, tanto bronce, tantas telas finas. Estaba tan bien pensado de parte de Dios que yo creo que no hay una película de Hollywood o de ciencia ficción que alcance siquiera
a replicar lo que estamos leyendo. Pero una de las reflexiones más importantes que yo saco de esta lectura son los límites que Dios pone. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés: quiero que hagas esto, esto y esto. Quiero que me hagas un santuario, el arca del pacto y los utensilios para las necesidades que se van a usar en los sacerdotes. Y el Señor sabía específicamente cuánto necesitaba para cada cosa. Cuando le dice al pueblo de Israel que traigan ofrendas voluntarias, todo el pueblo comienza a llevar ofrendas. Y dice la Biblia que llegó un momento en el que llevaron de más. Entonces Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que ya no lleven más ofrendas. Personalmente a mí me parece algo absurdo que Dios dijera eso, porque imagínense, uno que va a decir que la gente no lleva ofrendas por uno que siguieran llevando. Pero resulta que Dios provee o Dios suple la necesidad que se requiere en el momento. Y Dios sabe perfectamente algo que nosotros poco practicamos, y es el poder de los límites. Es saber cuándo ya es suficiente. Es saber cuándo, hasta dónde se tiene que llegar. Y Dios sabe perfectamente hasta dónde necesitaba para la construcción de lo que Él había mandado a Moisés. Y qué bonito nosotros tener esa capacidad de poder decir: este sueño, este proyecto, esta meta, este objetivo que tengo, se necesita tanto. Y que cuando logre esa cantidad, cuando logre esa meta, ese objetivo, podamos decir: hasta aquí, hasta aquí. Porque muchas veces la usurería, muchas veces el deseo de ganancias acumulativas puede más que los límites de los proyectos que Dios nos pone. Y por eso muchas veces, ahora pensando en esto, pienso que las bendiciones se convierten en maldiciones. Y se convierten en maldiciones porque nosotros no sabemos poner límites a las bendiciones. Y entonces comenzamos a recibir bendiciones como loco, y de aquí, de acá, de aquí, de acá, y nosotros felices y contentos recibiendo bendiciones, hasta que llega un momento en que Dios dice: bueno, te voy a dejar que las bendiciones sigan fluyendo, a ver si tú aprendes a poner límites. Y resulta que no. La usurería, el deseo de querer tener más, la avaricia, la acumulación desmedida que muchas veces nosotros tenemos, nos lleva a acaparar, y entonces las bendiciones, en vez de ser bendiciones, se convierten en una maldición. Si no, dígale a Pedro de cómo la bendición que él no supo controlar le estaba hundiendo la barca. Por eso cuando Dios le dijo al pueblo: ya no traigan más ofrendas, dice la Biblia que el pueblo dejó de traer ofrendas porque ya había lo suficiente. Dice la Biblia, de hecho, ya estaba sobrando. Y Dios jamás nos va a dar bendiciones para que esas bendiciones se desperdicien. Dios nos da lo que realmente nosotros podemos disfrutar. Eso fue lo que aprendí de esa lectura. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas. Nos vemos en otra próxima lectura. Un abrazo enorme. Adiós.